Hola, ¿cómo están? Les saluda Dieter Flores Calderón, parte del equipo de CONSAP. Actualmente soy egresado de la carrera de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Mayor de San Andrés y en esta oportunidad les voy a presentar lo que es el software Dialux. Empecemos. Primeramente, la descripción que podemos obtener del software Dialux es que nos ayuda para el cálculo de iluminación. Actualmente existen diversos softwares para dicha función, pero el más conocido o fundamental que podemos conocer es el Dialux. Se conocía lo que era el Dialux Lite, el Dialux y el Dialux Evo. La diferencia de los tres es que cada uno es más avanzado que el anterior, empezando por el Dialux Lite. El Dialux Lite es bastante sencillo, bastante fácil de manejar, es muy amigable, pero las funciones son limitadas, mientras que el Dialux es superior. En el Dialux nosotros podemos empezar a hacer cálculos luminotécnicos, nos brinda un informe de lo que estamos realizando. Nosotros podemos empezar a incluir objetos, empezar a colocar colores, diseños en las paredes, pisos, que nos pueden ayudar a hacer un mejor cálculo, ¿no? Un cálculo más eficiente. Entonces, el Dialux es bastante amigable también en esa parte. Nos ayuda bastante en lo que es la parte de iluminación y su cálculo, además de que nos puede brindar distintas librerías, plugins, se le conoce, de distintas marcas, como ser Philips, una de las más conocidas, o ustedes pueden revisar algunas de las que estén en el mercado en su respectivo país, ¿no? Bueno, lo que tratamos de indicar con este software, primeramente, es que es gratuito, diseña y calcula, además que visualiza la luz de forma profesional en espacios simples, pisos enteros, edificios y escenas de exteriores. ¿Qué ventajas se puede obtener? Por ejemplo, podemos ver que en el Dialux Evo nos puede brindar de edificios enteros, mientras que en el Dialux normal no. Para espacios simples en ambos softwares es posible. Las interacciones entre escenas interiores y exteriores solamente nos la permite el Dialux Evo. La iluminación de la calzada es posible en ambos softwares. La luz natural se considera en ambos softwares. Además que el sistema de control de la luz natural solamente se considera en el Dialux Evo. Se puede decir que el Dialux Evo es un poco más profesional, ¿no? Una ventaja que no está acá tomada en cuenta del Dialux, considerada ser un poco superior al Dialux Evo, es la parte de los cálculos luminotécnicos que se puede realizar en lo que es campos deportivos. En esas situaciones nos es superior el Dialux al Dialux Evo. Continuando a esto, vamos a empezar a hacer un pequeño ejemplo para hacerlo más práctico. Vamos a mostrar lo que es un poco de la instalación, donde lo puedo encontrar, además de hacer un pequeño ejemplo de introducción para el software. Acá nosotros nos encontramos en la web, simplemente colocamos Dial Deluxe. Vamos a encontrar el primer link, ¿no? Dialux Dial. Entonces, acá nosotros ya podemos empezar a descargar el software, ¿no? Deluxe descargar. Se dan de cuenta, la página es bastante amigable, no hay ninguna complicación. Aquí, por ejemplo, nos indica que es el software líder para el diseño de iluminación. Disponible en forma gratuita, que es la gran ventaja que se tiene. Disponible en 25 idiomas. Planifica, calcula y visualiza la luz para áreas interiores y exteriores, desde edificios completos y habitaciones individuales hasta estacionamientos o alumbrado público. Bueno, este es un poco más genérico, ¿no? Por la empresa Dial. Entonces, simplemente ustedes le dan clic acá en Deluxe descargar y les va a rebotar esta página donde ustedes ya van a poder
empezar a descargar el Dialux Evo o el Dialux normal, el 4.13, que es la última versión disponible, ¿no? Bueno, ahora, después de que ustedes puedan instalarlo en el idioma que le corresponda, entonces nosotros empezamos a entrar en el software, ¿no? Esta es la pantalla principal que les va a presentar. Acá, por ejemplo, simplemente les aparece la pantalla y esta pequeña pantalla principal, ¿no? Donde ustedes pueden empezar con el asistente Dialux, que les va a ayudar a empezar un proyecto. Bueno, acá podemos ver que tenemos un nuevo proyecto interior. Acá tenemos un nuevo proyecto exterior. Podemos ver nosotros la calzada o la parte exterior del proyecto, ¿no? Nuevo proyecto de calle y ahí, bueno, estas otras dos pestañas. Nosotros nos vamos a ingresar en nuevo proyecto interior. Y si se dan de cuenta, acá nosotros ya podemos acercar o alejar con la ruedita del mouse. Y podemos observar acá las medidas que podamos obtener respecto al proyecto que estamos tratando, ¿no? En acá ustedes pueden tratar como si fuera simplemente una habitación, ¿no? O si gustan también pueden trasladar de lo que es un archivo DWG, AutoCAD, lo pueden traer, lo pueden trasladar acá y trabajar encima de este proyecto. En acá vamos a empezar a mostrar un poquito más de esto. De archivo nosotros vamos a exportar, importar en edición, vista, acá, lo clásico, ¿no? De cualquier software. Pero, ¿qué diferencia tendría? Acá, por ejemplo, tenemos la vista 3D, una vista en planta, una vista lateral, una vista frontal, ¿no? Ahí está también, ¿qué más podemos añadir? Acá ustedes pueden ver, tenemos la longitud, tenemos la anchura y tenemos la altura. Bueno, a esta parte, digamos, es más que todo para empezar a realizar el proyecto. Nosotros simplemente vamos a empezar a añadir un plano de AutoCAD para que podamos trabajar encima de esto, ¿no? Entonces simplemente le colocamos aceptar. Y acá vamos a importar archivo de WG. Siguiente, y en acá buscamos el archivo sobre el que vamos a trabajar, ¿no? Abrimos, lo va a empezar a cargar el software. Siguiente. Acá, por ejemplo, simplemente vemos en qué medida estamos tratando. Generalmente nosotros trabajamos en metros, ¿no? Entonces lo dejamos ahí. Listo, acá no hay mucho problema. Y finalizar. Acá, por ejemplo, podemos observar que tenemos la base de donde estamos trabajando, ¿no? Acá podemos observar que tenemos una habitación, un baño, dos habitaciones conjuntas, un baño compartido, una sala, un comedor, el baño de visitas, el ingreso de las gradas, acá la cocina. Y podemos empezar a trabajar nosotros encima ya del plano que nos proporcionaron en AutoCAD, ¿no? Bueno, primeramente vamos a trabajar con un ambiente que llega a ser el más grande, ¿no? Nuestra sala, junto a nuestro comedor. Y vamos a empezar a insertar la geometría del local, ¿no? Bueno, a ver, aquí tenemos local 1. Vamos a elaborar la geometría del local, que llegaría a ser esta de acá, ¿no? Que vamos a dibujar un rectángulo. Para situaciones más complicadas, como han podido observar, también podemos dibujar un polígono. ¿A qué me refiero a un polígono? Aquí si pueden observar, tenemos lo que son las habitaciones o incluso esta habitación que es un poco más compleja, que llega a ser por distintos puntos, ¿no?
Entonces nosotros podemos llegar a formar este ambiente sin ningún problema. Para hacerlo un ejemplo práctico y sencillo, vamos a abordar esta área que es bastante sencilla. A esto nosotros vamos a modificar lo que son longitud, anchura, que es en base a lo que estamos encerrando dentro del rectángulo. Pero lo importante modificar acá es la altura con la que estamos tratando. En este caso nos indica 2.8 metros. Generalmente nosotros vamos a tratar con 3 metros como parte, bueno, de forma práctica, o incluso 4 en algunas situaciones como ser bibliotecas, salas de conferencia, etcétera, ¿no? Entonces nosotros simplemente le colocamos aceptar. Y a esto también nosotros, ¿qué es lo que podemos hacer? En acá, por ejemplo, tenemos selección de luminarias, catálogos de Alux, y en acá ustedes pueden buscar y descargar el plugin correspondiente a las luminarias que corresponden al mercado, ¿no? Por ejemplo, en mi situación en La Paz, Bolivia, nosotros manejamos bastante lo que es Philips. Entonces yo únicamente me he descargado esa librería, ¿no? Como ustedes pueden observar, hay muchas más marcas de lo que son luminarias. Dial, Eiton de México, Flow, Grupo Construlita, Jala, Gepper. Si se dan de cuenta, la librería es bastante amplia, entonces ustedes buscan el plugin que corresponda a la marca más conocida, si por decir, en su localidad. Y simplemente se descarga en la galería, ¿no? Entonces, acá vamos a colocar Philips. Ustedes tienen que descargar, por si acaso, este plugin para que les pueda indicar, ¿no? Qué tipo de luminaria podemos utilizar. Acá, por ejemplo, nosotros podemos ver que tenemos luminarias interiores y exteriores. En este caso es una interior. Vamos a nosotros aquí podemos recomendar nosotros alguna luminaria que sea algo así por decir bien vista, ¿no? En el diseño de interiores. Como también puede ser respecto para un baño, para las habitaciones. Aquí, por ejemplo, pueden ver los downlights. Disculpen si mi inglés no es muy bueno. Campanas industriales, campanas decorativas, regletas, luminarias de pie, sistemas modulares, proyectores, luminarias estancas, luminarias empotrables, camiles y regletas, montaje suspendido, luminarias adosables o suspendibles. En este caso, a modo de hacerlo un poco más vistoso, vamos a utilizar los downlights. Y acá podemos ver los modelos que nos ofrece Philips, ¿no? Para hacerlo un poco elegante, vamos a utilizar este Coraline. ¿Y por qué no utilizamos esta, no? El Coraline Slim Downlight. Acá, por ejemplo, ya nos indica las características de los, bueno, en este caso de la marca, además del modelo y sus distintas versiones en base a la potencia, ¿no? Como pueden ver, observar acá, este es de 13 watts, acá tenemos otro más amplio de 28 watts, otros de 13 watts, otros de 28 watts, mucho varía en base al modelo. Se dan de cuenta acá, el plugin es bastante interesante porque nos puede mostrar de qué manera, o bueno, a qué forma también corresponde la luminaria, ¿no? Además, la curva polar que proporciona, la forma en que puede estar adherida a la pared. Entonces es bastante amigable, se dan de cuenta. Acá, por ejemplo, vamos a utilizar una que sea un poquito grande. ¿Qué les parece si utilizamos esta? Aquí, por ejemplo, nos muestra la imagen de cómo quedaría, ¿no? Entonces nosotros vamos a añadir. Entonces nos acordamos de esto. La DN135C D215. Añadimos.
Y eso es todo. Cuando nosotros vayamos nuevamente a la habitación, nos vamos a acordar acá qué tipo de luminaria vamos a utilizar, ¿no? Aquí se dan de cuenta, se ha añadido automáticamente la ADN 135C D215. Entonces nosotros vamos a aplicar acá, disposición en campo, nos indica el flujo luminoso, la potencia y el factor de corrección, el montaje y la organización, ¿no? Entonces nosotros simplemente le colocamos insertar y ya nos proporciona, ya nos indica de qué manera podemos colocar las luminarias, las posiciones a las que va a corresponder. Además se dan de cuenta acá las filas y las luminarias por fila, ¿no? Fila por columna en este caso. Y en acá nosotros podemos colocar lo que son los lux a los que debe corresponder el ambiente. En acá, por ejemplo, nos está proporcionando 500 lux, dado el área bastante amplia que tiene, ¿no? Este ambiente. Entonces, es la propuesta que se tiene. Ahora, si nosotros queremos aumentar o disminuir, por ejemplo, vamos a poner 400 y le vamos a colocar propuesta y se dan de cuenta, ha disminuido. Esto mucho depende, ya que hay que equilibrar el tema de económico también, ¿no? Porque una luminaria tiene un costo tanto para su instalación como para el material, ¿no? El costo de material e instalación. Y además vamos a poder observar acá en 3D y en acá vamos a poderlo mover con las flechitas. Esta parte o vista de 3D, ¿de qué manera nos puede ayudar? Nosotros podemos aquí añadir distintos, que lo vamos a colocar en planta. Acá, por ejemplo, nosotros podemos observar que tenemos una mesa, sillas, sofás, un tapete. Entonces, nosotros nos vamos acá a objetos y podemos empezar a añadir eso, ¿no? Acá, por ejemplo, añadir objeto, exterior, espacio interior. Acá vamos a buscar una figura estándar. Una figura estándar nos da una figura geométrica, ¿no? Elementos de ambiente, por ejemplo, como usar una columna rectangular, una columna redonda, rampa, ventanas y puertas, elementos de escena exterior, centros deportivos. Y acá nos vamos a archivos de objeto, ¿no? Acá, por ejemplo, nos muestra objetos del exterior, como ser árboles, vehículos. Y en acá nos vamos a interior y buscamos muebles, ¿no? Y en muebles podemos encontrar, por ejemplo, acá una mesa. Podemos ver acá escritorios. Podemos ver aquí distintas mesas que nos puede brindar el software como modelo genérico. Algo más detallado. Una mesa de dibujo. Bancos de trabajo. Y si dan de cuenta, es para esto. Aquí, por ejemplo, tenemos las sillas. ¿Qué tipo de sillas podemos colocar? Acá, por ejemplo, podemos añadir una sencilla. Acá podemos añadir otra, ¿no? Y así sucesivamente. Podemos seguir buscando otros muebles, como ser aquí, por ejemplo, nos indica muebles acolchonados. Podemos colocar sofás. Acá, por ejemplo, vamos a colocar, a ver, ¿por qué no colocamos acá este? Aquí vamos a poner un sofá. Y listo. ¿Y por qué no lo vemos en 3D para ver cómo está quedando, no? Acá, por ejemplo, nosotros ya nos fijamos de qué manera está quedando el mueble. Acá, por ejemplo, nosotros deberíamos de poder mover el objeto. Nos vamos acá a la pestaña donde indica el clic, seleccionar objeto
y nosotros podemos mover acá mismo, ¿no? Entonces vamos a girarlo para que sea como corresponda. Igualmente lo giramos y lo volvemos a girar los tres. Como debería ser, como lo vamos a ver en planta, ¿no? Y si se dan de cuenta, aquí también se movió. Y así podemos ir añadiendo distintos muebles o bueno, como ser también la parte de lavamanos, puertas, etcétera, ¿no? Acá también lo que podemos hacer es colocar colores, así por decirlo, texturas a las paredes, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una textura acá, exterior, interior. Una recomendación también a esta parte es que nosotros podemos descargar texturas. No siempre tiene que ser del software, ¿no? Nosotros podemos descargar distintas texturas, podemos añadirlas. Acá, por ejemplo, tenemos estos colores, ¿no? Entonces nosotros jalamos y lo colocamos. Si tenemos acá, por ejemplo, una pared amarilla, acá vamos a buscar otros colores, a ver. Entonces nosotros colocamos acá roja y podemos observar que tenemos la habitación de esa manera, ¿no? Esmalte y así prácticamente podemos ir cambiando el color de la habitación. Y a esto podemos también observar acá las luminarias que se utilizan, ¿no? Como un banco de datos es lo que lo maneja. Yo he utilizado estas luminarias anteriormente y se me guardan en esta base de datos. Y en acá en proyecto, o bueno, el output, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver qué puede conllevar lo que sería mi informe proporcionado por el software para yo poderlo revisar o presentar como un justificativo de el porqué de mi distribución de luminarias. Acá, por ejemplo, nosotros nos vamos acá, colocamos iniciar cálculo estándar, un cálculo recomendado o muy exacto. Entonces nosotros lo vamos a colocar simplemente estándar. Y si dan de cuenta ya me está calculando de la mejor manera adecuada, ¿no? Entonces me voy a planta. Acá me indica el índice y la lista de luminarias, ¿no? Entonces acá ya me voy a ir para poder observar la lista de luminarias. Acá, por ejemplo, me indica la característica de las luminarias que yo tengo, el índice, y acá solamente me indica, ¿no? El local 1, el resumen, la lista de luminarias y resultados luminotécnicos, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver la hoja de datos de la luminaria. En acá nosotros vamos a poder observar los resultados luminotécnicos, la intensidad lumínica que se puede tener a las paredes, las simetrías. Si dan de cuenta, este informe es bastante completo. Entonces, incluso acá nosotros podemos decidir qué, qué conceptos o qué cálculos más pueden ir añadidos a mi informe final, ¿no? Entonces, podemos seguir incluso aumentando locales. Ahorita solamente hicimos este para hacer un ejemplo práctico. Podemos nosotros seguir añadiendo los demás locales. Acá, por ejemplo, lo que va a ser los baños, el baño de visita, el baño principal, las recámaras, las habitaciones, acá nuestra cocina y podemos seguir añadiendo y modificando
a gusto esto, ¿no? Y al final poder hacer el cálculo correspondiente para que nos indique o nos brinde un informe más completo. Espero que les haya gustado esta pequeña introducción a lo que es el software Dialux y en una nueva oportunidad poder indagar lo que también es el software Dialux Evo, que es considerado un poco más completo y profesional, ¿no? Sin más que decirles, puedo agradecerles por su tiempo, esperándolos en una siguiente oportunidad. Gracias.